Buenos días a todos. Vamos a tomar unos 5 minutos para poder empezar esta interesante plática en lo que seguimos registrando los ingresos al chat. Carlos, el micrófono estás en mute. Eh, Hola, buenos días. En punto de las 9 de la mañana realmente queremos dar inicio a este tema, que es un tema muy importante y pues queremos realmente ser puntuales. Mi nombre es Carlos García, soy consejero profesional independiente y el día de hoy sigo colaborando con el colegio como coordinador académico del programa de formación de consejeros, que por cierto empieza el día de hoy, es la primera sesión. Y dentro realmente del colegio tenemos un propósito muy relevante. Como una asociación civil, hemos estado procurando involucrar a profesionales de gobierno corporativo a que participen con nosotros
para hacer una diseminación de este conocimiento y poder ayudar a que las empresas en México y las empresas en otras latitudes pues puedan tener una organización y desarrollo más relevante. El día de hoy realmente tenemos un tema muy interesante, es un tema polémico sin lugar a dudas, difícil en algunas situaciones, de interés en los consejos, de interés en las familias, en las empresas públicas, y todo esto realmente pues nos hace invitar a un gran profesional como es Luis Carrero para que realmente nos pueda participar de la experiencia que realmente él tiene en este tema. Como les digo, es un tema que genera polémica sin lugar a dudas en las familias, en las empresas, en los negocios, y tocar y entender realmente la relevancia de este tema, creo que es algo que puede darnos mucho aprendizaje y generar prácticas adecuadas en la parte de la gestión del gobierno. Quiero hacer una presentación breve de Luis. Luis realmente es un gran ejecutivo. Él tiene más de 35 años de experiencia, de los cuales dedicó 28 años para KPMG, y de esos 20 ha sido fue socio ocupando distintos puestos de liderazgo. En su trayectoria ha atendido empresas nacionales, multinacionales, familiares, como consejero y como asesor. Actualmente se desempeña como socio de Growth and Profit Consulting en la Ciudad de México. Growth and Profit Consulting está enfocada en la empresa familiar. Luis tiene más de 20 años de participación en consejos de administración como auditor y consejero independiente. Ha escrito varios artículos relacionados con el gobierno corporativo y ha realizado proyectos donde se ha efectuado la evaluación de la eficacia y eficiencia de los consejos, con la finalidad de incrementar pues el desarrollo de los negocios y del consejo. Es actualmente asociado del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes, donde preside el comité de actualización y preside el comité de organizador de este tercer simposio, que era la primera lámina que les habíamos puesto, desde este tercer simposio de gobierno corporativo, que se realizará el día 5 de octubre. Realmente los invitamos a que participen con nosotros en el Congreso. Tenemos pláticas periódicas y esta plática obviamente es muy relevante para el conocimiento de qué debemos de hacer o qué debemos, de cómo podemos intervenir y sugerir que realmente se puedan realizar evaluaciones de los consejos de administración y cómo estas prácticas pueden ayudar a mejorar la gestión del mismo gobierno y obviamente por consiguiente su repercusión en los negocios. Sin más preámbulo, realmente le doy la bienvenida a Luis, que es todo un experto de este tema, para que realmente podamos entrar a este interesante tema. No sin antes decirles que en la parte de preguntas y respuestas nos pueden ir formulando sus inquietudes para ahí tomar las notas y al final poder generar un diálogo que realmente pues ayude a enriquecer este tema que tocamos el día de hoy. Luis, pues todo tuyo el escenario. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y buenos días. Buenos días a todos y gracias por estar uniéndose a este webinar, parte del compromiso del colegio de poder seguir aportando valor a la comunidad y a los negocios en México, enfocado mucho en la empresa familiar. Antes de comenzar, yo siempre he dicho que esta plática, este diálogo que vamos a sostener durante estos minutos será tan divertido como ustedes lo hagan a través de sus preguntas o tan aburrido como yo lo hago a través de mi disertación. Intentaré de alguna manera compartir la experiencia que hemos tenido a lo largo de todos estos años en este tema tan, como decía Carlos, tan polémico, tan interesante, tan importante, pero independientemente de eso, tan necesario para efectos de poder asegurarnos de que el Consejo de Administración esté funcionando siempre de una manera adecuada. Siguiente slide, por favor, para comenzar, porque ya que tuvimos la oportunidad de crear el Consejo, hay una evaluación, hay una evolución natural del desempeño del Consejo. Y la pregunta que digo, ¿qué sigue? Y termino con una frase de William Thomson Kelvin, en la cual básicamente dice que lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se puede mejorar se va a empeorar,
se va a deteriorar, se va a degradar. Por eso es la importancia que tenemos que tener, que hay que darle al proceso de evaluación del Consejo de Administración. Siguiente slide. Partiendo de la base de que es importante realizar una evaluación de la efectividad y la eficacia del Consejo, déjame comenzar con una serie de beneficios. Oye, entre ellos, pues va a identificar estas diferencias entre cuál era el desempeño que yo había esperado. Y cuando digo yo, me pongo en la cachucha del presidente del Consejo, contra lo que hemos logrado. Pudimos haber logrado más, pudimos haber logrado menos, pudimos haber tenido ningún logro. Son diferentes y posibles alternativas que se pueden dar. El otro es, a lo largo de mi carrera profesional he visto que en muchos consejos se establece de alguna manera un reglamento, un manual de operaciones del consejo y establece pues de alguna manera unos requerimientos y podemos asegurarnos cuán asertivos y cuán precisos hemos podido en lograr estos requerimientos que establece este manual que hice mención hace unos minutos. Sin duda alguna que nos debe ayudar en todo lo que tiene que ver con la selección y reelección de consejeros. ¿Ok? Y esto es importante, de consejeros. Cuando me refiero a selección, nos podemos dar cuenta en algún momento dado de que posiblemente nos falten ciertas características. ¿Por qué? Porque en la estrategia del negocio se necesita de alguna manera una pericia, una diversidad, que es importante que en el proceso de evaluación pudiera salir. Y lo otro asegurarnos es, usualmente los consejeros tienen un término. Estos términos pueden variar. He visto muchos términos. Siempre he dicho que el consejero, mientras esté aportando valor, debe pertenecer al consejo, y el día que deje de aportar valor, pues es el día que debe abandonar el consejo. Pero hay consejos que tienen términos para poder servir de consejero y nos puede ayudar también a entender quiénes de estos van a estar sujetos a reelección, quiénes de estos van a salir y qué habilidades necesitamos adicionalmente. Y como platicaba, pues qué características necesitamos, cuál es la pericia que se requiere. ¿Cómo vamos a optimizar a través de una buena evaluación el desempeño del colegio, del consejo? Porque es lo importante. Acuérdense que tenemos una responsabilidad fiduciaria como consejeros y es anteponer a la compañía ante todo. Y en este rol fiduciario que tenemos que asegurarnos de que optimizamos el desempeño del consejo y a su vez vamos a optimizar sin duda alguna el desempeño de la compañía y vamos a cumplir con las responsabilidades que tenemos como consejeros. Así como no menos importante, eh, poder determinar cuál es el valor que ha aportado el consejo. Todo el mundo tiene que aportar un valor a través de toda la organización y el consejo no es la excepción. Entonces es importante. Con esto en mente, ahora en la siguiente slide, lo único que quisiera practicarlo con ustedes es en el mundo cómo se ve. Siguiente slide, por favor. Y en el mundo no son todos los países, solamente lo que le quiero dar es una idea de cómo vamos. Hay países, y muchos de ellos europeos, en la cual existe una obligación para realizar una evaluación. Existe la obligación, sin embargo, no necesariamente existe la forma de decirles cómo, dónde, cuándo, qué. Que esto sí aparece en 3 lugares, en 3 países. En España, en la India y en Estados Unidos, te dan de alguna manera u otra una serie de reglas para llevar a cabo la evaluación. No tan solo en la parte de la periodicidad, sino los temas a ser incluidos. Y también existen países que aun y cuando no existe una obligación, no hay un requerimiento legal, y esto es mucho para compañías públicas, sí también hay una tendencia a realizar ciertas evaluaciones. Destaca Israel. Israel ha sido un país donde han hecho muchos esfuerzos para realizar evaluaciones independientemente de que exista un requerimiento o no. Entonces, hay países que se me van a quedar, Argentina, por ejemplo. México no está. En México no existe ninguna obligatoriedad para realizar evaluaciones del Consejo. Eso es la realidad que enfrentamos hoy.
Y si a esto le ponemos que las compañías, esto va para compañías públicas, y si a esto le añadimos que la parte de la empresa familiar, que representa más del 90% del total de las empresas del país, pues entonces, al no haber una obligatoriedad, esto usualmente lo hacemos de alguna manera proactiva para aquellas empresas que lo realicen. Siguiente slide, por favor. Con eso en mente me digo, oigan, a ver, para algunos de ustedes. Y esto es lo que este slide lo único que quiere es ilustrar cómo pudiéramos utilizar posibles ejes. Y cuando vi esta lámina me pareció muy interesante, muy importante y trataré de explicarlo brevemente de cómo pudiéramos utilizar. No son todos los ejes necesariamente, pueden haber ejes adicionales. Va a depender de cada una de las entidades, de los consejos que estemos sujetos a evaluar. Sin embargo, nos puede ayudar a darnos un norte de cuáles pudieran ser los ejes. Un eje, todo tiene que ver con la administración de riesgo y cómo se monitorean las operaciones y monitorean el cumplimiento. Y aquí lo único que quise resaltar fueron varios conceptos que se pueden incluir de encajonar dentro de ese eje, siendo conflictos una de las partes importantes y todo lo que tiene que ver con administración de riesgo. Y aquí le doy el primer tip de, 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 de esta plática. Asegúrense que la compañía tiene adecuadamente identificado a cuáles son los riesgos que se exponen, los riesgos estratégicos, los riesgos de negocio a los que está expuesto. Estos van a depender conforme a la estrategia y también van a depender conforme al giro, la industria que opere la compañía en la cual ustedes son consejeros. Entonces, esta es la parte de todo lo que tiene que ver administración de riesgo. Hoy está la parte de estrategia del negocio. Uno de los errores que más se repiten en la ejecución de los consejos de administración es todo que nos dedicamos mucho a la operación. Y el eje estratégico lo abandonamos. No significa que no le demos seguimiento, pero usualmente le dedicamos 80% del tiempo del consejo a ver aspectos de la operación. Nos encanta ver números, efectivos, ventas, utilidades, unidades producidas, scrap, todo este tipo de cosas. Nos encanta. Yo les diría, dedíquenle, inviértanlo, de 80% dedíquenselo a la estrategia y 20% dedíquenselo a la operación. Esto no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso paulatino, pero es un proceso que el realizar una evaluación nos puede permitir de alguna manera u otra hacer los cambios para que le dediquemos tiempo a todo lo que tiene que ver con la estrategia del negocio. ¿Okay? Un aspecto muy relevante y es, sin duda alguna, es uno de los temas, todo lo que tiene que ver con cómo está compuesto el consejo y si existe la diversidad que estamos buscando. Y diversidad no es solo género. Diversidad es capacidades, es habilidades, son destrezas, son experiencias que puedan tener los consejeros como consejeros. Entonces es muy importante tener esa parte. Y no menos importante es todo lo que tiene que ver con la integridad. Entonces este es un eje que podemos utilizar para efectos de poder evaluar cuáles son las destrezas que tienen los distintos consejeros para identificar cuáles destrezas nos pudieran estar faltando como un objetivo que pudiera ser. ¿Okay? Y la otra parte es cómo es la dinámica, cómo se realiza esta dinámica. Oye, cuál es cómo realizamos las juntas, son realmente efectivas o son juntas para cumplir un requerimiento, un compromiso, existe, no existe por parte de los consejeros, cómo está compuesta esa agenda a lo largo del tiempo nos lleva, es una agenda que nos ayuda a diversificar los distintos temas y toca distintos temas a lo largo de todo el año, formato de reunión. Entonces, de alguna manera u otra, estos ejes no son únicos, pero me parecieron como un punto de partida para efectos de. Alguien de ustedes me pudiera preguntar, ¿qué otro eje pudieras incluir? Así se me puede ocurrir de momento el eje de un tema muy complicado. Un tema de qué pasa cuando el director general es el mismo presidente del consejo. Eso no lo han preguntado en muchas ocasiones si no ves conflicto. Pudiera haber conflicto. A lo mejor ustedes quieren evaluar esa parte.
¿Ok? Entonces, eso pudiera ser otro eje que ustedes utilicen para efectos de poder realizar una evaluación adecuada. Entonces, estamos ambientándonos para efectos de que tengan una idea de qué pudiera incluirse dentro de una evaluación. Cada compañía es distinta y diferente. Cada evaluación va a ser distinta y diferente. Habrán parecidas, pero no necesariamente serán iguales. Les aseguro que no van a ser iguales. Y todo comienza con los objetivos. Siguiente slide, por favor. Entonces, con esto en mente, entonces llego y decir, ok, metodológicamente, y esto pues es la metodología que utilizo para efectos de poder realizar estas evaluaciones sin dejar de reconocer de que no es la única, pero también diciendo que es muy intuitiva. Oye, Oye, primero es definir cuál es el objetivo de la evaluación. Definamos qué es lo que queremos realizar, cuáles son los objetivos, cuáles son los logros que queremos obtener al determinar esta evaluación. A lo largo de la plática platicaré un poquito más de detalle, solamente quiero empezar a brindarles un sabor de qué es lo que vamos a platicar a lo largo de estos minutos que nos quedan. La segunda parte, o el segundo paso es quiénes van a estar sujetos a la evaluación. Y podrá ser muy sencillo decir, pues los consejeros. Sí, pero los consejeros, el consejo, son los comités, son los miembros permanentes que no pertenecen al consejo. Ya empezamos a ponerle ciertos atributos distintos y diferentes que hay que tomar la determinación. ¿Por qué? Porque el input de estas personas que tienen una interacción constantemente con los consejeros, aun y cuando no sean miembros del consejo, también es un aspecto que se tiene que tomar en consideración a la hora de evaluar si estas personas formarán parte o determinar si estas personas van a formar parte del proceso de evaluación. Un paso sumamente importante es definir quién es el líder. Es importantísimo definir quién es el líder. Esta parte, ¿por qué? Porque nos ayudará a darle seguimiento, nos ayudará a conformar al inicio de alguna manera u otra de un proceso de evaluación que sea efectivo. Lo que bien comienza usualmente termina muy bien. El siguiente es metodología. ¿Cómo vamos a realizar esta evaluación? La vamos a hacer telefónica, la vamos a hacer presencial, entrevistas, la vamos a hacer virtual. Hay muchos aspectos que hay que tomar en consideración. Y repito, habrá consejos que estén conformados de una manera más complicada que otros. Puede haber consejeros que se encuentren fuera del país, que estén o que dominen otro idioma. Tengo muchos consejeros de habla español, pero también tengo consejeros de habla inglés. Pues oye, hay que tomarlo en consideración para efecto de decir, oye, pues cuando hagamos la evaluación, pues a lo mejor decidimos traducirla al inglés solamente. O aplicarla en inglés solamente, o aplicarla en español y en inglés. Va a depender de estas circunstancias a las cuales esté expuesta el consejo, ustedes los consejeros. El otro aspecto es cómo tú realizas, el quinto paso es cómo tú realizas un cuestionario que vaya directamente relacionado con los objetivos. El arte aquí es asegurarnos que al final que se desarrolle este cuestionario que vamos a utilizar para poder aplicarlo, es como nos aseguramos que estamos buscando lograr los objetivos planteados en el paso número 1. El sexto paso es uno donde aplicas la evaluación, realizas las sesiones de evaluación con los consejeros, pero analizas los resultados. Es importante que analices los resultados. Y en esto, para buscar las causas raíces y para que se pueda desarrollar un plan que vaya ad hoc a las circunstancias del consejo. Más adelante estaré dando ejemplos al respecto. Y el séptimo paso es todo lo que tiene que ver con la implementación del plan de acción y cómo vamos a monitorear el avance. En todo esto hay unos elementos que voy a recalcar, es una comunicación adecuada y oportuna, una apertura y créanme que es complejo. No necesariamente es complejo la realización de la evaluación, pero sino la determinación y todos los mitos que pudieran existir a lo largo de una evaluación del consejo.
Siguiente slide para empezar a platicar de la metodología. ¿Cómo hacemos? El primer paso, como le platicaba, tenemos que definir cuál es el objetivo de la evaluación. ¿Ok? Sabiendo para qué objetivo de la evaluación, pudiéramos asegurarnos de que al final estas son las necesidades. Cuando se establecen objetivos, muy probablemente estemos entrando en un toma y dame para asegurarnos de que al final llegamos al objetivo claro, preciso. Esta evaluación tiene estos objetivos. Y en el siguiente slide quiero compartir con ustedes algunos de los objetivos que pudieran tener. Y te digo, siguiente slide, por favor. Y lo que les digo aquí es, va a depender de las circunstancias. No es todo inclusive. Aquí posiblemente hay aspectos que están directamente relacionados con el desempeño del consejo que pudieran establecerse. A lo mejor algunos de ustedes me pudieran dar algún ejemplo a través de sus preguntas y respuestas. Pero entre los ejemplos de los objetivos pueden ser, oye, ¿cómo nos apegamos a las mejores prácticas? El Consejo Empresarial acaba de emitir hace un par de años un manual de mejores prácticas, el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, oye, pues digamos qué es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque nos ayuda, aun y cuando hay muchas mejores prácticas mundiales, globales, que pudiéramos adoptarlas. Pues primero, el apego a mejores prácticas. Segundo, no menos importante es, oye, ¿cuáles son las aportaciones que ha logrado hacer el Consejo? ¿Ok? ¿Qué aportaciones pudiéramos decir que ha aportado el Consejo? Si tenemos una adecuada composición, cómo vamos en la sucesión, si estamos cumpliendo con las responsabilidades, hay un concepto de roles y responsabilidades que tiene que estar bien definido, y eso se da mucho para las partes de los comités. ¿Cuál es el nivel de relacionamiento? No se olviden que hay un dicho que dice que las individualidades ganan juegos y el trabajo en equipo gana campeonatos. Entonces es importante también ver cómo es esa interacción entre las personas como un pleno dentro del consejo. Si se trabaja en equipo, si se fomenta el trabajo en equipo, o estamos hablando de individualidades. Todo lo que tiene que ver con el liderazgo, oye, cómo el presidente del consejo eh, realiza sus responsabilidades, sus actividades, es efectivo, es eficiente a la hora de... y otros temas adicionales que pone ahí. Para la pregunta, si esta presentación se va a compartir con ustedes, entonces van a tener el beneficio de ver con más detalle todo esto. Y si, repito, si hay algún tema que ustedes quieran puntualizar a través de la sección de preguntas y respuestas, encantado en poder ver cómo podemos compartir. Siguiente slide, por favor. Entonces, ya hablando claro, teniendo claramente cuáles son los objetivos, que repito, si quiero que se lleven algo del objetivo número uno o del paso número uno, es decir, a ver, el objetivo dependerá de las circunstancias de cada consejo. Cada consejo también tiene las circunstancias de cada compañía. En qué, dentro de esta curva, en qué momento o en qué lugar se encuentra la compañía. Porque usualmente ese será el lugar en que se encuentra el consejo. Entonces, conforme a eso están estos objetivos. Una pregunta que yo sé que por ahí va a venir, pero se la voy a contestar con anticipación, es ¿cuál es la periodicidad? Usualmente es un año. Eso es lo que yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque las compañías y los consejos a su vez evolucionan. Y cuando evoluciona tenemos que asegurarnos de que el consejo siempre esté aportando valor. Y lo que hoy necesitaba, para mañana no necesariamente lo necesito, puedo necesitar cosas adicionales. Repito, ese es el primer paso. Eso es lo que quiero que se lleven del primer paso. En el segundo paso es quiénes van a estar sujetos, ¿ok? A la evaluación. No tan solo son consejeros, posiblemente. Si tú me preguntas a mí, en un concepto de 360, si lo puedo llamar de esa manera, creo que es importante incluir a ciertos participantes adicionales a los consejeros. Ejemplo, hoy participo en un consejo que tiene aproximadamente 30 personas que forman parte del consejo. Es un consejo muy grande, tiene cerca de 900 accionistas. Se está pasando por un proceso de evaluación. Y hoy esta compañía, uno de los objetivos, quiero pensar que es saber
la composición del consejo. Ustedes saben lo que imagínense es que tener 30 personas participando activamente y todos de alguna manera u otra participando activamente. Entonces, a lo mejor esa composición son 30, eso es una dificultad enorme. Claro que la gran mayoría de los consejos están conformados entre 3, 5, 7, 9 personas, más o menos, pero tienen distintos comités. ¿Ok? Siguiente slide. Y aquí lo que les doy de ejemplo, de alguna manera, es quiénes pudieran estar sujetas a esta evaluación. Obviamente los miembros del Consejo de Administración. Obviamente vamos a hablar de la operación de los distintos comités. Cada consejo de administración está conformado por distintos comités. Depende si eres regulado o no eres regulada, pues hay una obligatoriedad para efecto de decir, por lo menos estos son los comités que tengo que tener, pero eso no significa que sean los únicos. Y entonces al tomar esto, yo creo que es importante en este concepto 360 tomar también y enfocarnos en cuán efectivo se es dentro del Consejo de Administración la operación de estos distintos comités. ¿Ok? Hay miembros de administración, usualmente el director general, si es que no es miembro del consejo, usualmente es, pero el CFO, que no necesariamente es miembro del consejo, más otras personas que pudieran participar como miembros permanentes y no son consejeros, pero participan y tienen interacción con los consejeros y ven la dinámica de los consejos. Entonces hay que tomar en consideración estas personas. ¿Por qué? Porque pueden aportar mucho. ¿Ok? Y también hay posibilidades de que en algunos lugares hay accionistas que no necesariamente sean consejeros. ¿Ok? Para la empresa familiar, la gran mayoría de los accionistas usualmente son el consejo, pero no necesariamente todos. Entonces, va a depender de cuán pulverizada esté la tenencia accionaria, pero sí es importante tomarlos en consideración. Y como mencionaba anteriormente, en estos ejemplos que le estoy dando, evaluar el trabajo en equipo. El desempeño individual, pero el trabajo en equipo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a determinar cuáles son las cosas que tenemos que hacer como en el plan de remediación para efectos de asegurarnos de que se fomente el trabajo en equipo, de que las individuales son buenas, pero el trabajo de equipo es lo que debe imperar. Siguiente slide, por favor. Y lo que le quise dar dentro del segundo paso fueron ejemplos de quienes deberían participar. Ya hablamos del objetivo, ya establecimos quiénes son las personas que deben participar dentro de este proceso de evaluación. El tercer punto, como le decía anteriormente, es quién va a liderar este proceso. La experiencia que yo tengo me indica que usualmente es el presidente del consejo. Sin embargo, también esta experiencia me ha llevado, dependiendo de la composición, ahí en ciertos comités hay el área de nominaciones y se le da al presidente del comité de nominaciones esta responsabilidad. ¿Por qué es importante tener claridad en quién es el líder? Porque, como les dije, va a haber aspectos logísticos, va a haber aspectos dependiendo de la composición y las dificultades que tiene el consejo, que se tienen que atacar y lo importante es que se ataquen y se resuelvan lo antes posible. ¿Ok? Y esta persona ayudará a destrabar algunos aspectos, algunas situaciones que se puedan encontrar durante la administración y evaluación de la evaluación del consejo. ¿Ok? Ayuda a que monitoree durante todo el proceso que se esté dando y también es importante que apoye a que en el proceso vaya monitoreando el avance. Decidimos cuando estamos inicialmente, decimos, esto es el objetivo, estas son las personas que van a platicar, este va a ser el líder, este es el proceso que vamos a seguir y es el que monitorea este avance a lo largo de todo el tiempo. ¿Ok? Siguiente slide, por favor. Porque ya estamos hablando de la metodología y hay diferentes metodologías. ¿Ok? Yo sí creo, soy un fiel creyente de que independientemente de la metodología que tú utilices, y ahorita le voy a dar un par de ejemplos de las diferentes metodologías, eh, la, la interacción personal es sumamente importante para el logro de los objetivos que se tenemos planteados. Siguiente slide para entrar directamente en ejemplos de metodología.
Las entrevistas que vamos a tener, las vamos a tener presenciales, virtuales, vamos a tenerlas individuales, vamos a tenerlas grupales, vamos a aplicar cuestionarios, vamos a enviarla por correo electrónico, es digital, o dentro de esa evaluación hay una especie de autoevaluación. Hay muchos, he visto posibilidades de hacer autoevaluaciones, lo que le llaman en inglés assessments, de las mismas personas. Entonces, esta metodología más otros aspectos que puedan tener, hay que tomarlos en consideración a la hora de, oye, independientemente de la metodología que tú vas a seguir, siempre es importante que la confidencialidad esté por encima de todo, ¿ok? Tiene que ser confidencial. La gente se tiene que sentir eh, con la certeza de que esto es un proceso confidencial. ¿Por qué? Porque este proceso no es fácil y mucho más cuando es con compañías que se están aplicando por primera vez, no necesariamente están acostumbrados a este tipo de procesos y hay que llevarlos poco a poco. Imagínense personas que la primera reacción es ¿por qué yo me tengo que, no, por qué me tengo que evaluar? Puede ser una reacción muy natural de una persona. Entonces, tienen que transmitir confianza, tienen que transmitir a lo largo, hablaba de comunicación como un ingrediente importante, la comunicación es sumamente importante para asegurarnos de que la gente tenga claridad del por qué, del cómo, del cuándo, del quién, del qué. Es sumamente importante. Entonces, hay diversas formas de poder aplicarlo, unos más impersonales que otros. Mi experiencia, mi recomendación es que siempre haya interacción independientemente de la metodología que tú utilices. Puede ser de que lo envíes por correo electrónico, la persona la llena, regresa con eso regresa con uno y uno lo evalúa y entonces sí se puede sentar a poder clarificar, a poder entender un poquito más cuáles fueron estas respuestas. Espero haberles dado varios ejemplos de metodología y digamos, lo dificultuoso que pudiera tener esto. El siguiente slide nos habla ya del quinto paso. Y el quinto paso es, vamos a desarrollar el cuestionario, vamos a asegurarnos que este cuestionario esté de acuerdo con lo que hablamos de los objetivos, con los objetivos establecidos, para con posterioridad administrar el cuestionario. ¿Ok? Vamos a administrar la evaluación y es importante que al final tengamos claridad, primero en el desarrollo del cuestionario, que tengamos claridad de si están lográndose los objetivos planteados. ¿Ok? Y que la administración de la evaluación estemos conforme a los compromisos que hayamos adquiridos al principio cuando comunicamos a los distintos miembros del consejo que se iba a realizar esta actividad. Ahora en el siguiente slide les quiero dar un par de ejemplos de qué tomar en consideración a lo largo. Lo que hablamos de preguntas abiertas o cerradas. Cerradas son sí o no. Abiertas es, oye, platícame un poco más. Hay un aspecto que este es uno de los tips que yo les quiero dejar llevar. Es asegurémonos que siempre tengamos preguntas de qué se puede hacer para mejorar. La gente está ávida de dar retroalimentación. Es un aspecto de cómo la pedimos, ¿ok? Y siempre hay aspectos para mejorar. Independientemente de que se esté haciendo bien, dada la circunstancia, se puede mejorar. Las fáciles son aquellas que decidimos que se están haciendo mal. Déjame de alguna manera, o puede mejorar por mucho. Entonces, oye, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Por qué? Porque los tomas en consideración y los haces partícipes de la solución. ¿Ok? Como les he dicho, asegurémonos que al final, cuando hacemos una evaluación del cuestionario que vayamos a aplicar, está ya directamente relacionado con los objetivos que se tienen planteados. No se establezcan 25 objetivos porque va a ser muy complicado. Sean precisos, te establezcan 2, 3, 4 objetivos como mucho, para efectos de que puedan de alguna manera u otra sacarle el máximo. En un proceso de mejora continua, ya tendremos tiempo y siguiendo las mejores prácticas, donde se hace una evaluación cada año, oye, en el segundo año, en el siguiente año,
pudiéramos asegurarnos de que hay otros objetivos que se tomando en consideración. ¿Ok? El tiempo. Denle tiempo. Las personas necesitan tiempo. Cada uno de nosotros tiene una agenda, tiene una serie de compromisos, tiene una serie de dificultades que se enfrenta diariamente. Denle tiempo a la persona para que pueda contestar este cuestionario de una mejor manera. Y hay una serie de preguntas que ustedes cuando vayan diseñando, cuando nosotros diseñamos el cuestionario, le llamamos preguntas clave. Preguntas clave son preguntas que, digo yo, que pueden mover la aguja de un lado hacia el otro. Entonces, asegúrense que estas preguntas claves tenemos claridad. Y usualmente estas preguntas claves van directamente relacionadas con los objetivos que nos marcamos inicialmente a la hora de establecer el proceso de evaluación. ¿Ok? Un tip, usualmente las sesiones por la mañana son más productivas que las sesiones en la tarde. La gente está cansada y ya han pasado todo un día haciendo eso. Y son pequeños detalles que hay que tomar en consideración, porque al final tú lo que quieres es lograr el mayor beneficio del proceso de evaluación. Entonces son temas que hay que tomar en consideración. No significa que las apliquemos ahora a todo el mundo por la mañana. Cada uno, como les decía anteriormente, tiene su agenda, tiene sus actividades que realizar. Entonces, ajustense, pero oye, si puedes influenciar a que se desarrolle en la mañana, desarrollenlo durante la mañana. Siguiente slide. ¿Por qué? Porque también aquí voy a hablarle un poco de ejemplos de la parte de los resultados, ¿ok? Y en la parte de los resultados decir, a ver, este sí que es clave. Es clave asegurarnos de que tenemos un análisis de resultados. Oye, ¿qué nos produce o qué arroja la evaluación? ¿Ok? Tenemos un consejo que trabaja en equipo, pero hay que fomentar, hay que mejorar en ciertos aspectos. Tenemos un consejo que sesiona una vez al mes. Tengo consejos que participo que sesionan una vez al mes. ¿Ustedes saben lo que es preparar información para el consejo todos los meses? Si es trimestral y a veces todo un dolor de cabeza, ustedes podrán imaginarse. Entonces, son los resultados, es lo que de alguna manera u otra nos permitirá a nosotros asegurarnos de que tengamos un análisis detallado de los resultados. Una de las preguntas que más me hacen también cuando hacemos esto, y estos resultados, hay que compartirlos con el consejo, ¿sí? Sin mencionar nombres, sin mencionar apellidos, con confidencialidad, pero los temas hay que traerlos al consejo. Pero una vez tengamos los análisis, el siguiente paso importante eh, dentro de esta misma área es cómo desarrollamos un plan de acción. ¿Ok? Es un proceso bastante novedoso para algunas compañías que nunca lo han utilizado. Es un proceso que dependiendo del ADN de cada compañía pudiera estar sujeto a objetividad o a subjetividad. Si tú quieres quitarle la mayor parte de subjetividad, utilicen un tercero. ¿Ok? Porque el tercero lo que aporta, además de conocimiento, aporta una metodología, también aporta subjetividad o imparcialidad, déjame llamarlo de esta manera, imparcialidad en el proceso. ¿Ok? A veces digo, cuando me preguntan, dicen, mira, yo soy el que lleva el marcador. A mí dicen, ponle 1, le pongo 1. Me dicen, ponle 2, le pongo 2. Ya al final, interpretaré los resultados y desarrollaremos un plan de acción. Un plan de acción que vaya directamente acotado a poder resolver los aspectos más trascendentales. ¿Por qué? Porque este plan de acción puede tener dificultades. ¿Ok? Les voy a dar un par de ejemplos. Siguiente slide, por favor, porque en este slide en este siguiente slide, dentro del análisis de resultados, hablamos, a ver, ¿qué nos encontramos? ¿Cuál fue los resultados? Primero, hablemos de la fortaleza. Oigan, el ser humano, en su gran mayoría, se enfoca más en sus áreas de oportunidad que en sus fortalezas. Y es importante saber las fortalezas. ¿Por qué? Porque son las cosas buenas que se están haciendo, hay que continuar haciendo. Pero también es importante conocer cuáles son nuestras áreas de oportunidad para ver cómo podemos crear un plan que vaya directamente a atacar estas áreas de oportunidad
Algunas van a ser más complejas, la solución va a ser más compleja que otras. ¿Ok? En el proceso nos encontramos sorpresas. Me van a decir, oye, ¿cuál sorpresa? A lo mejor en la aplicación del cuestionario sale que, perdón, que hay muchos consejeros que no, que tienen de alguna manera u otra, o que ven la fusión de presidente del consejo y el comité y director general como incompatibles. Pues eso puede ser una sorpresa. También puede ser sorpresa de que, oye, hay aspectos que posiblemente eh, eh, no se consideran que están bien, pero la realidad es que no necesariamente las personas, los consejeros, los que están sujetos a la evaluación, establecen que están bien. Es importante saber qué se tenemos que mantener, qué tenemos que modificar, qué tenemos que eliminar y qué tenemos que mejorar. ¿Ok? Y al final, repito, siempre es, logramos los objetivos establecidos, logramos los objetivos establecidos. ¿Ok? Aquí no escatimen en hacer un análisis profundo sobre los resultados. Los resultados son los que son, pero el proceso de análisis es donde podemos puntualizar los aspectos que se tienen que considerar. En este análisis de resultados hay que buscar a veces las causas raíces en las áreas de oportunidad. ¿Por qué? Vamos a poner que un ejemplo, que un área de oportunidad sea, es que la información financiera que recibo o la información que me brindan me llega solamente con 3 días de anticipación. Denle tiempo al consejero para que pueda realizar su rol. Entonces, pues oye, pues hay que decir cuánto lo necesitamos. Pues usualmente 5 o 7 días con anticipación. Ok, 5 o 7 días. Pero la causa raíz es, a ver, ¿quién genera la información? No son los consejeros. Los que generan la información es la misma administración. La administración de verdad puede realizar, puede entregar la información o qué tiene que hacer para poder entregar la información con mayor prontitud. Son asuntos de causa raíz, causa raíz, causa raíz. Algunos van a ser más sencillos que otros, sin duda alguna. Siguiente slide, ¿por qué? Porque quiero también dar unos ejemplos entonces del plan de acción. Y cuando hablo de ejemplos, son aspectos que tomen en consideración, por favor. Uno, ¿cuál es la dificultad o complejidad de las acciones que van a ser realizadas dentro del plan de acción? ¿Ok? ¿Cuáles pudieran ser lo que yo le llamo quick hits? Quick hits son cosas que puedes implementar de una manera muy rápida, muy segura. Oye, la compañía quiere lo que los consejeros consideran que las juntas, en vez de ser en la tarde, que sean en la mañana. Puedes implementarlo, o viceversa. Puedes implementarlo de una manera muy rápida. No tiene una complejidad mayor. Estas actividades, identifíquenlas para efectos de que la gente pueda ver que se les escuchó. Y no tan solo que se les escuchó, sino que les escuchó y que también se están tomando acciones aquí. Tenemos que ser realistas, repito, en términos de el plan de acción que tenemos que hacer y cuáles son los tiempos de implementación. Y los tiempos, no tan solo tienes que tener tiempo, tienes que tener cuáles son los responsables. Nos pasó en una evaluación reciente de que cuando llegamos y dijimos que hicimos el plan y empezamos a asignar personas. Y se le asignó a varias personas. Pero una de ellas tenía el 50% de las actividades realizadas. Y cuando lo evaluamos y ya más realistamente dijimos, oye, es que esta persona tiene el 50% de las actividades. No va a poder lograrlo. Y tú necesitas asegurarte que las cosas se hagan porque si no vas a perder credibilidad. Entonces, oye, se tomaron cartas al asunto, no en la acción, sino en el quién iba a ser responsable. Hay planes de acciones que cuestan dinero, dependiendo de los resultados. Hay que evaluar el costo-beneficio también de implementar estas acciones, ¿ok? Importante tenerle nombre de quiénes son los responsables y fecha, responsable y fecha estimada de, la, de las actividades que se van a realizar. Y también tenemos que ser realistas. El gringo le llama nice to have. ¿Cuáles son estas cosas que serían buenos tener? Y otras cosas que son aquellas que tenemos que hacer. Es un must, como dice el gringo. La tenemos que hacer sí o sí. Entonces hay que tener claridad de cuáles son estas. ¿Por qué? Porque, ejemplo, puede ser que como resultado de la evaluación, y dependiendo de la compañía,
vamos a hablar de una compañía un poquito más compleja, digamos familiar, digamos que tiene presencia en múltiples países. Y el consejo siempre se realiza en un país, México. Y ahora los consejeros quisieran ir a por lo menos visitar dos de las localidades más importantes fuera de México. Pues eso cuesta dinero. Hay que transportar, hay que buscar cada hotel, hay que hacer una serie de cosas, hay que hacer aspectos logísticos. Eso cuesta dinero. Mucho, poco, regular, la realidad es que no sé, pero tomen en consideración. Y a lo largo de todo esto, mi recomendación es, a ver, asegúrense que los resultados se comuniquen junto con el plan de acción. Si quieren algo clave, si quieren una actividad clave, aquí está. Comuníquenlo adecuadamente. Y créanme tampoco, desen el tiempo para evaluar los resultados. Dedíquenle el tiempo para buscar las causas raíces de lo que puede hacer. Y siguiente slide, porque hablaremos ya del monitoreo. El monitoreo, pues básicamente es asegurarnos de que, oye, ¿qué cosas se tienen que incluir en la agenda? Yo siempre les recomiendo a mis clientes que dentro de la agenda del consejo, cuando ya realizó su evaluación, que siempre incluyan una sección de cómo vamos de avance del plan de acción para la mejora del desempeño del consejo. ¿Ok? Siempre tengan, ahí repito, es sumamente importante, si le van a dedicar 15 minutos, sean 15 minutos productivos, si le van a dedicar 5 minutos productivos, si le van a dedicar media hora, lo que sea el tiempo que le dediquen, que sea productivo. ¿Por qué? Porque mantiene a todos los miembros del consejo enganchados en esto, asegurando que forman parte. Hay cosas que pueden ocurrir cambios a lo largo del proceso de implementación, que se tomen en consideración estos aspectos. Siguiente slide, porque ya estamos aquí en la última parte. De mi experiencia, y no son todos, son algunos los que consideré de alguna manera que pudieran llamar la atención más a ustedes. Uno, qué puede traer como resultado? Puede traer como resultado una mejora en el proceso de orientación o lo que yo le llamo onboarding de los consejeros nuevos. ¿Ok? O anteriormente posiblemente no existía un proceso formal de onboarding, era informal. Al final ustedes quieren que los consejeros estén aportando en el menor tiempo posible. Y una parte importante es que conozcan adecuadamente la compañía, que conozcan adecuadamente la industria, que conozcan adecuadamente el ADN de cómo se opera, por qué se opera, que tengan interacciones con los ejecutivos, con los distintos ejecutivos. Puede haber cambios en la estructura del consejo, ¿ok? A lo mejor nos damos cuenta como resultado, dice, me voy a inventar un número, somos 15, la realidad es que es casi imposible tener una junta con 15 consejeros. A lo mejor dice, oye, lo más importante es llevarlo, no sé, a 8, 7, 10, el número que ustedes quieran, pero se va a comprimir o se puede incrementar. Es un consejo de 3 o una compañía que empieza a tener en su curva de vida de la compañía, empieza a crecer, tiene más dificultades. Teníamos un consejo de 3, ahora posiblemente lo incrementamos a 5, a 7 personas, dependiendo de, ¿ok? Ayuda mucho a ver cuál es el formato de la junta. Les decía, le pasamos mucho tiempo a la parte operativa, pues cómo vamos a cambiarle del tiempo sin dejar de tomarlo, cómo vamos a cambiar ciertos tiempos para también dedicarnos a la parte estratégica. ¿Ok? Temas. Empiezan a haber temas. Yo les puse ahí varios ejemplos de temas que se pueden estar tocando en el consejo, que no necesariamente le estamos dedicando el tiempo. Pueden haber aspectos de cómo nosotros ayudamos a que el consejero se siga también desarrollando. Temas diversos, economía, geopolítica, aspectos regulatorios que se puedan estar, nuevas normas de información financiera, etc. Hay muchas cosas que puedan hacer. Asegúrense que ustedes también le dedican y ustedes desarrollan a los consejeros, les dan estas habilidades que necesitan para que hagan su mejor trabajo. ¿Ok? Y sin duda alguna que debería estar ayudando a mejorar la comunicación dentro del consejo, de una manera individual y de una manera colectiva. ¿Ok? Siguiente slide. ¿Qué aspectos tienes que considerar?
Tiene que haber claridad en cuáles son los objetivos. Pocos, 3, 4 objetivos máximo. Si me llevas a un nivel 5, pero ya sobre más de 5, te diría que estamos perdiendo. Estamos disparando a todos lados y nos deseamos más quirúrgicos a la hora de poder establecer cuáles son los objetivos. Asegúrense cuál es la dificultad que puedan para lograr los objetivos. No menospreciemos, decimos, queremos este objetivo X y tiene un grado de dificultad. Les voy a dar, le puse el tema de, oye, el presidente del consejo es el mismo director general. Ah, y es el accionista también, para ponerlo principal. Son temas muy complicados para una empresa familiar. Pero ¿saltó o no saltó? El presidente del consejo, de alguna manera u otra, ya comprende de que, oye, ya es tiempo de yo dedicarme más a mi rol de presidente del consejo. Bueno, son temas complicados, porque no es tan solo esto, sino y la sucesión. ¿Ok? Asegúrense que estén cumpliendo con los objetivos que se tienen establecidos. Siempre ténganlo en mente. Esto es lo que queremos lograr. ¿Estamos lográndolo? ¿Lo estamos logrando? O sea, lo que estoy realizando me ayuda a lograr los objetivos. Planee. Clave del éxito es planear adecuadamente este proceso. Es un proceso que dependiendo de las circunstancias de cada consejo, va a ser va a tener más dificultades y otros tenemos menos dificultades. Dije más dificultades o menos dificultades. No dije que no tenía dificultades. ¿Ok? Siempre va a tener un grado de dificultad. Repito que la comunicación antes, durante y después es sumamente importante. Antes, es decir, convencer que queremos hacer una evaluación para mejorar el desempeño del consejo. Durante eso, oye, esto es lo que estamos haciendo, esta es la compañía que nos va a ayudar, estos son los objetivos que queremos hacerlo, lo vamos a hacer de esta manera. Y después, es decir, estos han sido los resultados de la administración de este cuestionario. Estos son los resultados, este es el plan de acción. ¿Ok? Para aquellos que son fanáticos de la digitalización, yo me gusta la digitalización, pero no todo es digital. Tiene que haber interacción. ¿Ok? Tiene que haber una interacción. No es una receta de cocina. Tiene ingredientes similares, pero cada compañía tiene su ADN y cada compañía pondrá una parte y le dará más, dentro de todos sus ingredientes, le pondrá más de una parte que de otra. Esa es la realidad. Si queremos que un tamaño sirva a todos, la realidad es que no va a funcionar. Si vas a cumplir, si a lo mejor tienes un requisito, lo vas a cumplir, porque ahí está la evaluación, pero no le estás sacando provecho a este proceso. Termino con el siguiente slide, por favor. Son en términos de conclusiones para darle tiempo a las preguntas, a las respuestas. Esto que les voy a decir, si me lo hubieran grabado hace 2 años, le hubiera dicho lo mismo. Y tiene la misma vigencia. No hay momento más complicado para ejercer de consejero que en estos momentos. Porque la presión que está sujeto es enorme. Y cuando hablo, y hablé de stakeholders, no hablé tan solo. Dentro de los stakeholders se incluyen a los accionistas. ¿Ok? Pero sí, sin duda alguna, que un proceso de evaluación vigoroso y que tenga éxito va a contribuir a un proceso de mejora continua, ¿ok? Y va a ayudar a que ustedes realicen su trabajo como consejeros de una mejor manera. Yo con esto termino agradeciéndole a ustedes el tiempo, agradeciendo las preguntas y pues Carlos, quedo ahora pendiente a las preguntas que pueda haber. Luis, realmente Gracias. muchas gracias. Un tema, como hemos dicho, polémico y las preguntas lo van a hacer también, porque pues algunas de ellas van muy orientadas a tratar de que nos participes tu experiencia, ¿no? Y lo que te ha tocado vivir. Y una de ellas sería, por ejemplo, ¿a qué crees que se deba que hay pocas organizaciones que realmente tienen disposición a hacer una evaluación del consejo? ¿Por qué algunos consejeros evitan y eluden la necesidad de hacer una evaluación? Yo creo que ese es el principio, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Hijo, esto es una muy buena pregunta y es compleja. A ver, hay compañías que cuando conforman su consejo,
pues lo único que hacen es cumplir. Ustedes saben que a lo largo hay 5 tipos de consejos, desde el más pasivo hasta el más operativo. Son 5 que pasan. Entonces, cuando se conforma el consejo, posiblemente sea uno completamente pasivo. Oye, te escucho y escucho al presidente del consejo, escucho a los accionistas, no digo nada, mira, muy bien. Y entonces tú dices, ahí posiblemente exista una mentalidad donde pues si el consejo no me da nada, el consejo, la realidad, pues oye, ¿para qué lo evalúo? Hay también mucha parte de desconocimiento de la importancia que es la evaluación del consejo. Por eso es que parte del rol del colegio es también, de alguna manera, evangelizar en todos los procesos de institucionalización. Entonces, la pregunta tuya es bien compleja porque va a depender de distintas circunstancias, ¿ok? Hay algunas compañías que no lo quieren hacer porque, primero, que nunca lo han hecho y le tienen miedo a cómo enfrentarse. Porque la situación posiblemente que se encuentra la empresa familiar no es el momento adecuado para realizar una evaluación. Pero la realidad también, la experiencia me dice que usualmente siempre vamos a tener una excusa para no realizar una evaluación y nos pues, estamos perdiendo de un momento muy, muy padre para efectos de poder obtener el mayor beneficio. Al final lo que quiere es el beneficio para la compañía, ¿ok? No es solamente que mejore el consejo. Cuando mejorando la efectividad del consejo, vas a mejorar la efectividad de la compañía. Vas a ayudarlos a establecer la parte estratégica, vas a ayudarlos a aparecer en la parte de administración de riesgo. Hay muchos aspectos que se tienen que considerar. Entonces, está el desconocimiento, está la apatía, está la situación de la compañía, pero digamos, como los factores primordiales, pero tampoco es, también les he dicho, una evaluación bien hecha, no me he encontrado solamente un caso que me diga la persona, oye, y más los que lo hacen por primera vez, diga, híjole, si hubiera sabido esto, lo hubiera hecho antes. Bien hecha, te va a dar mucho valor. Claro, y en torno a esa contestación, nosotros como consejeros, miembros del Consejo de Administración, ¿cuál es nuestra responsabilidad de poder llevar este tema a la mesa para de alguna forma, pues, tratar de convencer y dar argumentos al presidente, pues, para que tome la iniciativa y pueda realmente desarrollar una evaluación de su consejo? Sí, mira, forme fondo. Y aquí lo quiero dividir en dos. Informe fondo me refiero más a aquellas compañías que nunca han hecho este proceso, que nunca lo han hecho. O sea, yo te diría, eh, en la forma, platiquen individualmente con el presidente del consejo para efectos de platicar sobre la importancia que pudiera tener el realizar una evaluación. Platíquenlo en unas ocasiones abiertamente, si ya hay varios consejeros que piensan de la misma manera, para efectos de que puedan de alguna manera u otra ir forzando que se realice una evaluación. Eso es para aquellos que lo van a hacer por primera vez. Para aquellos que tienen un proceso formal, yo les diría, yo participo en un consejo, yo estoy en el comité de auditoría ahí, de un consejo donde tiene un proceso de evaluación. Y el proceso de evaluación es bastante bueno, pero no necesariamente que no pudiera mejorar, ¿ok? Y eso lo notas en las preguntas que te hacen, que hay. Entonces también digamos que todos los años hay que volverlo a hacer. Sí, 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 para pasar juicios sobre las circunstancias, si se mantiene o no se mantiene. Lo menos que puedes hacer es pasar por un proceso digamos, de evaluación de la evaluación del cuestionario desarrollado previamente para efectos de asegurarnos de que, oye, se mantiene vigente o hay que hacerle ciertas modificaciones. No sé, Bueno, o sea, Carlos. realmente como consejeros podemos comenzar a cabildear el tema con el Sí, presidente del Consejo de Administración, ir buscando aliados adicionales para luego llevarlo a una mesa de discusión y de ahí realmente darle todo el empowerment al presidente que lo tome y que decida realmente realizar esta evaluación, ¿no? Y cuando sí. hacemos esta evaluación, y una de las preguntas que el grupo nos pone es, bueno, evaluamos a la persona, evaluamos a los consejeros, evaluamos al presidente o evaluamos el consejo en su totalidad. Los dos, digamos, eso yo lo llamo de una manera integral, ¿ok?
Uno de los aspectos es cómo se desempeña el presidente. Está realizando sus funciones de una manera adecuada. Esto se da mucho en compañías que son más reguladas o públicas, donde pues el presidente tiene ciertos roles. Eh, cómo fomenta el trabajo en equipo, cómo fomenta el desarrollo de las juntas. Entonces yo te digo, háganlo de una manera integral. Si le quieren sacar el mayor beneficio, háganlo integral. Ahora, para hacer una evaluación integral, a no tener nada, y evaluación integral me voy a tardar 3 años en hacerla, yo te digo, entonces vámonos paso a paso, poco a poco, poquito a poquito, pero sí les diría a ustedes, para aquellos que sean consejeros, dirían, oye, que sea un tema que ustedes de alguna manera u otra periódicamente traigan a la mesa, platicándolo, digamos, en la forma adecuadamente con el presidente. ¿Ok? Claro, y seguramente este proceso cambia en empresas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Duda. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de este tema? Es que no, es normal, y que te acuerdas que platicábamos ahorita dependiendo de cuál sería la curva en que se encuentra. Cuando hablan la curva, no tan solo mido el negocio, sino también la empresa. Está en primera generación, segunda generación, tercera generación. Este, está entrando en un proceso de expansión, por ejemplo, de expansión geográfica, independientemente que es tercera generación, pero también además de ser tercera generación, está entrando en una expansión geográfica importante. Entonces, pues, son distintas circunstancias. Son completamente distintas circunstancias y lo que queremos es asegurarnos de que estas circunstancias, de que el expertise que se necesita, se tienen las habilidades, no se tienen las habilidades, hay que traer las personas con esas habilidades, hay personas que hay que darles las gracias, pues sí, sí, es un proceso que puede salir, sí, sí, puede salir de que, y los otros días hablaba con un colega sobre esto, me dijo, no, es que cada evaluación por lo menos se va a un consejero. Bueno, eso puede ocurrir, que puede ir más de uno. Claro. Este, pero lo importante es, no se van porque, por otra cosa de que, oye, de una manera muy objetiva, se dan los resultados. Ya, oye, se le agradece todas las aportaciones, pero hoy necesitamos otro tipo de habilidades para efecto de poder enfrentar la parte estratégica. ¿Ok? No sé Sí, si contesté, Carlos. sí, definitivamente, ¿no? Y yo creo que esto va muy relacionado a, pues, a la objetividad y subjetividad de la evaluación, ¿no? Porque, pues, la gente como forma parte de la evaluación, pues, a veces contesta lo que quiere ser y no necesariamente lo que es, ¿no? Y preguntan, pues, el ser juez y parte de esta evaluación, ¿qué significancia tiene? Considero que realmente hacer la evaluación, estamos ya avanzando en un proceso de poder analizar lo que sucede en, en el consejo, pero ¿cuál es tu reflexión? Mira, y tu comentario es muy interesante mientras me hablabas, me reflexionaba sobre los stakeholders. Los stakeholders valoran mucho y cuando andamos a hablar de a lo mejor instituciones financieras, que es un stakeholder, el banco o fondo, lo que tú quieras, inversionista, en esa parte, valoran mucho el proceso de evaluación y cuál es el resultado. Y cada día que pasa hay más y si la pregunta es si está sujeto a un proceso de evaluación formal de la efectividad del consejo, eh, cada vez me lo encuentro con más. Entonces se convierte más también en un requerimiento para yo poder mantenerla. No sé si contesté la pregunta que me estaba haciendo, Sí, sí, Carlos. de alguna forma sí nos da todo pues el scope realmente de lo que se evalúa y cómo se evalúa y simplemente evaluar ya genera un beneficio, ¿no? Aunque tenga su parte subjetiva dentro del proceso, ¿no? Y aquí hay una pregunta bien interesante que nos hace nuestro amigo Oscar González referente a, bueno, ¿y qué hacemos en cuanto a una evaluación para un startup? ¿Qué Es, debemos de evaluar? ¿Qué debemos de evaluar? Y ahí es una pregunta interesante porque pues, es una organización que está apenas constituyéndose, crea su consejo de administración para cumplir los lineamientos para cuando pueda salir a un IPO. ¿En qué se debería preocupar? bueno, vamos. El startup, digamos que es una etapa de la compañía. Todos tenemos un momento de startup. Lo que me ha dicho lo que me ha dicho mi experiencia es que en el momento dado del startup, yo necesito la habilidad de ciertos consejeros distintas y diferentes a cuando tengo una compañía que ya está, digamos, en marcha. ¿Ok? En el startup posiblemente el consejo es mucho más operativo.
¿Por qué? Porque hay que echar a andar las cosas. Entonces, una evaluación de un consejo, digamos, oye, realmente los consejeros están poniéndole el tiempo, el esfuerzo, están comprometidos, están realizando las acciones pues, que les asignaron. ¿Por qué? Porque en ese momento preciso es donde se necesita, oye, mucha acción, mucha acción. ¿Ok? Entonces, esa etapa es más dirigido así, mi experiencia me dice, es mucho más dirigido, no a la parte estratégica, sino a la parte de ejecución. ¿Ok? Sí sabemos hacia dónde vamos, Ah, pero necesito echar a andar, a volar la compañía. Entonces es mucho más operativa, mucho más de acción. Y eso será más una evaluación, mucho más de ver si se cumplieron las responsabilidades con las que habían adquirido los consejeros. Que, y, por ahí y iría. No sé. eso habla mucho de lo que tú mencionas en tus primeras láminas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, no? O sea, realmente qué es lo que estamos buscando Sí, relacionado con la eficiencia y operatividad del negocio, donde realmente el consejo logra hacer una aportación para que la empresa pues vaya creciendo, vaya desarrollándose, ¿no? Muy de sí. acuerdo con tu punto de vista. Y ahora, ¿qué sucede cuando ya se hizo la evaluación, ya tenemos los resultados? Nos sentamos en la mesa de consejo y hay que presentarlos. ¿Cuáles son las experiencias que tienes tú de las reacciones de los consejeros relacionados, patrimoniales, independientes, cuando ven los resultados y ven que hay algo que hacer? ¿Te acuerdas que platicaba ahorita de conocer el ADN? Pues, habrá que dar a lo mejor unos pasos en la forma para asegurarse de que al final llegue. Al final hay que presentar los resultados de una manera objetiva, ¿ok? En la forma es importante no equivocarse, pero son los resultados. Digamos que cuando tú usas un tercero es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque pues, son los resultados. Yo no tengo ninguna relación en términos de que me pueda quitar la objetividad. O sea, que le pueda poner este proceso subjetivo. El proceso va a tener algo de siempre de subjetividad, pero dentro de esa subjetividad tienes que darle la mayor objetividad posible. Entonces, siempre hay, oye, tengamos claros y precisos, sabemos, hay gente, hay experiencias donde se quieren ganar todas las batallas y la guerra. Al final yo digo, tú quieres ganar la guerra, escoge las batallas que quieres pelear. Algunas van a ser van a tener, van a ser más difíciles de implementar. Algunas de ellas posiblemente van a requerir que hay una preimplementación de algo anterior para poder en un proceso de evaluación, de evolución, perdón, seguir mejorando. Entonces también tenemos que ser muy precisos. ¿La acuerdan? En el slide nos decía, tenemos que ser precisos al análisis de los resultados. ¿Qué es necesario tener en estos momentos y qué sería bueno tener? Pero que no necesariamente es necesario. Muchas de estas cosas son buenas. Sí, a mí me gustaría que cada junta la viéramos en un país distinto y diferente. Son 20 países y nos vamos a reunir en 4 años, 4 veces al año. Eso significa que por los próximos 5 años yo voy a visitar 20 países. Es realmente, se puede Factible. realizar o no se puede realizar. Claro, ¿Ok? ¿Se claro. debe realizar o no se debe realizar? A lo mejor no son los 20, a lo mejor son a lo Claro, mejor 4. O sea, a lo mejor es uno por año. ¿Ok? Para efectos de poder ir aterrizando. Pero cuando escoja los importantes o escoge aquellos que quieres enviar un mensaje. Tengo un cliente que participó en el consejo también. Eh, Su último consejo lo hicimos en República Dominicana. ¿Por qué? Porque la operación de República Dominicana es importante. Material, no, pero es importante. Y se quería enviar. Oye, y en el tiempo que estuvimos en el consejo allí, tuvimos la oportunidad de interactuar con la administración local. ¿Ok? Pero teníamos un objetivo muy preciso para llegar ahí. Ahí es claro, donde tú le vas sacando de alguna manera u otra. Pero al final, como digo, lo que hagas en la forma, tus, tus resultados son los resultados. ¿Ok? Y no, mi vino es amargo, pero es mi vino. Este, claro, los claro, resultados son los resultados, no se los inventa nadie. Es el cúmulo de las aportaciones que han hecho las personas que vayan a participar. claro, ¿Ok? claro. Y hay una pregunta aquí en el chat. Dice, bueno, ¿y quién evalúa al presidente, no? Entonces, mi pregunta sería es, ¿la asamblea familiar, los accionistas,
pueden sugerir obviamente preguntas en el cuestionario donde se evalúa el liderazgo del presidente del Consejo de Administración y poderlo incluir dentro de la evaluación. ¿Ha sido para ti una experiencia esto? Sí, sí, se evalúa el presidente, se evalúa y para ello posiblemente se le hacen unas preguntas distintas y diferentes a las que se le hacen al presidente. ¿Ok? Es un concepto 360. ¿Ok? Ah, Déjame llamarlo de esta manera. Así como el presidente evalúa el desempeño de los distintos miembros eh, en individual y en lo colectivo. ¿Ok? Entonces, ah, sí hay, sí hay consejos familiares, pues ya hablaba de que pues ya se empieza a hacer un proceso un poquito donde van a participar más personas. Entonces también en este consejo yo te diría, oye, ¿quiénes son las personas claves? Y cuando hablo de personas claves, son las personas que tienen interacción con el presidente. O sea, ¿por qué? Porque tú quieres evaluarlo de una manera objetiva. Estos son los que interactúan. Me traes a 10 de que forman parte del consejo familiar, pero la realidad es que solamente son 2 los que tienen alguna interacción con el presidente del consejo. Pues a esos 2, claramente. Los otros 8, lo que me van a dar son percepciones. Percepciones, pero ninguna, vamos, no tienen interacción. claro, Pero sí claro, 360. Hay que evaluar. Y no quiero, contesto esta pregunta, pero sé lo complejo que hay, claro. porque si hablamos que el presidente del consejo es el director general, pero también es el accionista, o no, el presidente del consejo es completamente independiente, es distinto y diferente. ¿Ok? Claro, claro. Sí, depende de las circunstancias de la madurez de la misma organización y de las Sí, generaciones que en ellas van, ¿no? sí. Ahora, preguntan, ¿cuándo determinar si es una entrevista o es un cuestionario? Mi experiencia personal, la verdad, siempre han sido cuestionarios donde haces una autoevaluación, donde evalúas el consejo, donde evalúas los comités, pero no me ha tocado personalmente el caso de entrevistas. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito cómo es esta dinámica? Sí, porque la entrevista de alguna manera u otra vas a tocar no tan solo los temas que vas de alguna manera u otra, que establece el cuestionario, pero también quieres de alguna manera de mucho, posiblemente ahondar en ciertos aspectos que no necesariamente fueron contestados, o preguntas que de alguna manera u otra, o contestaciones, mejor dicho, que de alguna manera u otra no fueron claras. Entonces te permite la posibilidad de clarificar. Pero si tú buscas como una entrevista, pues llevas como marco conceptual el cuestionario. Lo único que te permite ir eh, puntualizando, granulizando, de alguna profundizando en ciertas contestaciones. Y mucho más se da en la parte de sí, no, y las puertas, y estas preguntas abiertas que a lo mejor dicen mucho, pero no contestan nada, tratar de ponerle de aquí, o sea, no es la primera vez que tú llegas de momento a una entrevista y vas con una expectativa y terminaste con otra. Oye, Claro, y de claro. momento dices, no, espérate, sí hay áreas de oportunidad, ¿ok? Desde su perspectiva, sí hay áreas de oportunidad. Claro, claro. Y voy a cerrar con una pregunta combinada, ¿no? Y es en relación a que, bueno, podemos medir el retorno a la inversión de la práctica de la evaluación del Consejo de Administración y la quiero pegar inclusive con la relacionada a que sí hay implicaciones legales, ¿no? En México realmente no las hay, Ujú, pero sí hay implicaciones legales en la gestión del gobierno. ujú. Entonces, si nos hablas un poquito de estos dos conceptos, más allá de la autoridad, pero sí de la importancia de ver el retorno a la inversión que trae una evaluación dentro del Consejo y su implicación legal. Vamos a poner el marco netamente en la empresa, ¿no? En la administración, en el gobierno corporativo, porque obviamente tú hablabas al inicio que realmente no hay una obligatoriedad, por lo menos en México, de hacer este tipo de evaluaciones. Este, Es una pregunta muy interesante. Todas las preguntas han sido interesantes, pero esta de cuando tú le sacas el rendimiento, tú tienes que mirarlo, o como yo lo evalúo, cuando tú sacas el beneficio o el retorno de la inversión del consejo, tú tienes que mirar desde aspectos cualitativos, cuantitativos y cualitativos. Cuando hablas de cuantitativos, es decir, es un número, es un número. Ok, mira, la idea de este consejero o nos permitió disminuir el costo en 15%. Ahí está el número, es fácil. No hay. Cuando estemos hablando de, oye, me ayudó a entrar el consejero, me pudo ayudar a entrar a
a una compañía X o él me lo recomendó que me permitió incrementar las ventas en X número de millones. Son números, ¿ok? Oye, o dada la posibilidad de aquí, de la aportación del consejo, se utilizó una mejor manera del efectivo y ahora el promedio del efectivo es 10 millones de dólares y antes teníamos 3. Son números. Así. Los más complicados son los cuantitativos, los cualitativos. Porque dice, oye, ¿cuánto cuesta que haya tenido, que no me enfrente a un problema de cyber? ¿Cuánto me cuesta el no tener un problema de incumplimiento con alguna obligación, ya sea regulatoria o ya sea estatutaria? Es, 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 es muy complicado. Oye, gracias a Dios que no tuvimos ningún problema de cyber. Sí, a lo mejor tenía un consejero con las habilidades de cyber, los términos, y se aseguró que los procesos se dieran. Es bien complicado que sacarle cuál es el retorno de la inversión. Pero como digo yo, ahora ponte en el evento catastrófico y si hubiéramos tenido una bronca, bueno, ¿qué hubiera sido? Oye, a lo mejor nos ayudó a que nuestra reputación no se viera. Oye, nos dio una serie de consejos que nos permitió enfrentar un evento que nos ocurrió, que nos permitió minimizar el impacto y que esto no pasara a mayores. ¿Cuánto cuesta la reputación? Es bien complicado, pero sí hay que buscarle medidores. Por eso es que hablábamos del valor que aporta. Una cosa es lo que percibe el tercero y otra cosa es lo que dice, lo que percibe el consejo. Y lo que tiene que percibir el consejo de alguna manera u otra tiene que ir de la mano con lo que pide, con lo que ve la administración. ¿Okay? Claro. No sé si pude contestar la pregunta. No, definitivo, definitivo, Luis, realmente muchas gracias. Te agradecemos mucho la presentación de este A tema ustedes. polémico y lo fue inclusive en la sesión de preguntas y respuestas. Realmente dejas una buena, un buen sabor de lo que significa hacer esta evaluación y la responsabilidad que como consejeros tenemos al respecto. Realmente te digo muchas gracias por tu aportación y bueno, nosotros queremos invitarlos a nuestra siguiente plática que va a ser el día 23 de agosto. El tema que vamos a tener son prácticas monopólicas, lo que la comunidad de negocios debe saber para evitar riesgos. Y esto obviamente cada día es un tema más candente, ¿no? Y con todos los controles regulatorios que las organizaciones tienen y lo que los gobiernos van pidiendo a nivel mundial, pues realmente requiere estar muy atento de cuando estamos haciendo una práctica monopólica que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos incurriendo en ella, ¿no? Entonces, esta plática realmente va a ser muy, muy interesante para ustedes. Y quiero cerrar con un último slide que va relacionado a pues invitarlos a que participen con nosotros en el Sí. tercer simposio de gobierno corporativo que va a ser el 5 de octubre de 2023. Esto va a ser en el Club de Empresarios, área de Bosques, por ahí vamos a estar y entonces realmente les pedimos que pues, nos puedan acompañar. Ya está la información en redes y también les puse ahí en el chat pues el mail de Claudia para que la puedan contactar por cualquier duda que puedan tener respecto pues a este simposio, a las pláticas, si nos pueden enviar su retroalimentación, si les gustó este tema, qué temas nos sugieren para que podamos traer a la mesa y realmente hacer de esto pues una práctica muy sana que simplemente tiene el compromiso de compartir conocimiento para ayudar a los empresarios, a los profesionales, a que podamos realmente mejorar la gestión en los negocios en México y en otras latitudes. Muchas gracias por su participación y es un gusto haberlos tenido con nosotros. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Listo. Estamos viendo.